Buenos días, hermanos, y bienvenido al servicio celebrando la resurrección de Cristo. Nos encontramos en una situación bien distinta este año, es la verdad, pero espero que todos están gozando en sus casas, con sus familias y este día sea especial para todos. Si otros están juntando con nosotros en este momento, fuera de nuestra iglesia de Bautista Pan de Vida, bienvenidos también. Les deseamos un día lleno de gozo. Realmente celebramos algo muy especial. De hecho, la cosa más maravillosa que pudo pasar en la vida es cuando nuestro Cristo resucitó. Sabemos que Él vive y nosotros vivimos para Él. Debemos ser en cada momento, no importa nuestras circunstancias. Estamos ya dedicados a Él nuestra vida. Entonces es bueno saludarles, hermanos, los extrañamos y estaremos viendo pronto, esperamos en Dios, pero hasta ese momento cuídense mucho y cualquier cosa nos avisas y si hay una necesidad especial. Pero un saludo muy cordial de mi parte, de las hijas y de todos nosotros que no nos vemos en este momento. Que Dios les bendiga y primero voy a tonar un himno muy especial para este día y después Jorge estará trayendo la palabra de Dios para hoy. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, sufrió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener un tierno niño, toca su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor
La información que nos brinda el Nuevo Testamento acerca de la resurrección de Cristo es absolutamente vital, es crucial para nuestra fe como cristianos. Imaginémonos que este evento de la resurrección no hubiese ocurrido. Jesucristo hubiera quedado realmente como un hombre común, quizás como un buen profeta, quizás como un hombre de bien, un maestro de maestros, un ejemplo a seguir, pero sencillamente su prestigio hubiera quedado en este punto. Pero la Biblia establece claramente que este Jesús fue levantado de entre los muertos al tercer día. Y esta, diríamos, es una de las columnas que sostienen todo el edificio conjuntamente con la crucifixión de Jesucristo como doctrina. Si quitásemos esta doctrina de la esencia del mensaje del Evangelio, sencillamente no tendríamos en qué sostenernos, no tendríamos ese fundamento vital. Y así podemos entender que en esta lucha espiritual en la que está la iglesia, en la que estamos todos nosotros como cristianos, esto contra Satanás y sus demonios, vemos que Satanás ha manipulado muchas mentes de muchas personas para que estos justamente organicen ataques específicos contra esta doctrina fundamental. Porque saben que si logran dañar esta columna, sencillamente el edificio se va a desmoronar. Y pues una de esas formulaciones falsas de parte de estos críticos consiste justamente en desprestigiar, en crear dudas acerca de si Cristo verdaderamente resucitó o no. Muchos a través de los tiempos han formulado hasta ciertas teorías científicas. Algunos formulan la idea, presentan la idea de que Cristo realmente en la cruz del Calvario no murió, sino que con tanto dolor, con tanta aflicción, simplemente Él se desmayó. Él dio la apariencia de que pues efectivamente había muerto, y como había cierto apresuramiento en los eventos por sepultar a Cristo, ya que el día sábado estaba por ingresar, sencillamente apresuraron todas las cosas y lo sepultaron. Y luego Cristo despertó de su desmayo y simplemente Él se quitó sus vendas y simplemente Él empujó aquella piedra de varias toneladas y así pudo salir en un modo muy discreto, sin ser descubierto por aquel grupo de soldados que vigilaban aquella tumba. No, pero si pensamos específicamente en este evento y en estos argumentos, diríamos, contrario a lo que nos presenta el Evangelio, nos daríamos cuenta que para Cristo sería imposible, primeramente, ser sepultado sin pasar por la supervisión de dos oficiales quienes siempre certificaban que los crucificados hayan fallecido. Uno era ciertamente como un paramédico, un médico forense, diríamos, que tenía ciertamente estudios científicos y era especialista justamente en determinar si una persona había fallecido o no. Y otro era un representante militar que a nombre del ejército romano simplemente certificaba juntamente con el otro que pues el crucificado había fallecido. Estos dos estuvieron en presencia del cuerpo de Cristo cuando fue descendido de la cruz. Ellos certificaron que efectivamente Cristo había muerto. Y cuando fue puesto, vamos a suponer que Cristo efectivamente desmayó y fue puesto en aquella tumba. Pero imaginémonos de que Cristo efectivamente no fue golpeado realmente muy fuerte, su rostro estaba desfigurado, realmente él estaba deshidratado, él no tendría fuerzas ni siquiera para ponerse de pie y salir menos de aquella tumba, mover aquella piedra que pesaba probablemente unas 3 o 4 toneladas y después
huir en dirección desconocida. Esto sería absolutamente imposible. Entonces se han formulado ciertas teorías a través de los años con la intención o mala intención de desprestigiar acerca de esta doctrina. Pues he escogido un pasaje en el cual justamente nos va a permitir desmentir algunos de estos argumentos contrarios a la verdad del Evangelio. Muchos piensan además que nuestra fe en Cristo Jesús está basada en una fe ciega, pero no es así. Nuestra fe está basada en eventos comprobables, en hechos comprobables. Y es así que he seleccionado este pasaje de 1 Corintios capítulo 15, en sus primeros versículos, y luego estaremos analizando brevemente un par de aspectos que nos presenta este relato bíblico. Y dice en 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo está explicando a los cristianos corintios de que la resurrección es crucial. Si nosotros realmente dudamos de la resurrección de Cristo, entonces toda nuestra fe queda en el aire, porque no podamos depositar nuestra fe en un hombre común que no puede brindarnos el perdón de nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, dice más adelante el apóstol. Y al parecer ciertos individuos malintencionados habían ingresado discretamente a esta iglesia y estaban promoviendo esa idea de que efectivamente Cristo no resucitó. Además decían, este asunto de la resurrección no es correcto, no existe la resurrección, no va a producirse esta resurrección, y el apóstol Pablo va a confrontar esta falsedad diciéndonos y proclamando de que si no existe resurrección, entonces Cristo no resucitó, y si Cristo no resucitó, nuestra fe es absolutamente vana. Es vacía, no tiene fundamento. Estamos perdiendo el tiempo en cuanto a seguir a Cristo. Él no puede darnos salvación. Él no puede otorgarnos la promesa de la vida eterna. Mas porque Cristo resucitó, dice, nuestra fe está bien fundamentada. Ese es el punto central, es la esencia de su mensaje, pero en sus primeros versículos él introduce lo siguiente. Y dice, además os declaro, hermanos, verso 1, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Este es el verso 9. Pues el apóstol en esa defensa del evangelio, específicamente en su defensa de la doctrina de la resurrección, presenta a la iglesia de Corinto los hechos. Ya mencioné que nuestra fe está basada en hechos comprobables. Y pues la historia se basa en el testimonio de personas que presenciaron eventos, que presenciaron situaciones, ¿verdad? Y quienes estuvieron allí,
captando y registrando en sus memorias todo lo que efectivamente acontecía. Y la historia se ha formulado de este modo. Los hechos históricos han quedado registrados de ese modo. El testimonio de personas que efectivamente estuvieron allí expectando ciertos eventos. Esto es absolutamente válido. Y el apóstol va a llegar a ese punto, más en el verso 1 dice: además os declaro, después de toda una serie de explicaciones que realiza el apóstol Pablo a esta iglesia de Corinto, que realmente fue muy problemática, ya que esta iglesia obviamente estaba en el medio de esta comunidad de Corinto muy inmoral, inmunda en muchos aspectos, ¿no? Y al parecer muchos cristianos y quienes conformaban esta iglesia no comprendieron firmemente, claramente, de cuál era su deber ahora que estaban en Cristo, de manifestar un diferente modo de vida, un diferente estilo de vida, basado justamente en las directivas de Cristo, basada en las directivas de las Sagradas Escrituras. Ellos estuvieron como no definidos. Si bien por un lado ellos afirmaban ser de Cristo y de estar comprometidos con Él y estar firmes en obedecer a Cristo, por otro lado estaban como coqueteando aún con todos esos aspectos que se vivían alrededor de la congregación, aspectos profundamente pecaminosos. Y pues esta iglesia fue problemática por el apóstol Pablo. Esta iglesia fue fundada por el mismo apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, pero le dio muchos dolores de cabeza. Habían muchos errores en cuanto a la conducta, muchos errores en cuanto a la celebración de la Santa Cena, y en fin, muchos aspectos estaban completamente fuera de control. Y el apóstol Pablo constantemente estaba buscando instruir a aquella iglesia para que se sujete a la voluntad de Cristo y empiecen a manifestar a través de sus vidas la gloria de Jesucristo, el poder y la gracia del Señor Jesucristo. Y dice entonces: además os declaro, hermanos, está hablando a la iglesia, el evangelio que os he predicado, el evangelio que dio justamente como resultado que en aquella comunidad tan inmunda, tan llena de pecado, surgiera como en un pantanal una flor hermosa, una iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Porque si una persona va a ser perdonada de su pecado, va a ser reconciliada con Dios, genuinamente tiene que ser después de haber escuchado el evangelio. Y esto había ocurrido entre los corintios. Pues esa gente, esa comunidad estaba así viviendo en tinieblas, y llegó un día el apóstol Pablo, predicó el evangelio y un puñadito de gente realmente se convirtieron a Cristo. ¿Verdad? Ellos fueron convencidos por el Espíritu de Dios y ellos sencillamente se unieron a Cristo en una fe absolutamente bíblica. Y así el apóstol les hace recordar ese evangelio. Si iba a haber un momento de corrección en todo este contexto que estaba aconteciendo, tenía que ser en base al evangelio que siempre se ha predicado. Quizás algunos corintios estaban esperando algún nuevo mensaje, quizás con ciertas reformas a ese mensaje original, pero el apóstol les dice: les voy a repetir lo mismo que les anuncié desde el inicio, el cual dice: recibisteis. Para que una persona pase de muerte a vida, tiene que recibir ese mensaje, no solamente en su mente, no solamente en su mente dar la bienvenida y estar de acuerdo con ese mensaje, sino que también tiene que ser atesorado en su corazón. Y puesto que llega a ese corazón esencial en nuestro ser, sencillamente este corazón le impulsa a la persona a doblegar su voluntad a la voluntad de Cristo, ¿verdad? En el corazón se origina la voluntad, los sentimientos, los pensamientos, las aspiraciones.
En ese corazón, el mensaje del Evangelio va a fructificar, va a hacer que una persona que está en el vicio y en la inmundicia y en el pecado, ¿verdad?, se vuelva a Dios, se vuelva a Cristo y reciba así el perdón de sus pecados. Dice, en el cual también perseveráis, y pues somos llamados a perseverar en el Evangelio. Cuando las cosas van bien, muchas veces nosotros como cristianos perseveramos, pero cuando las cosas se tornan difíciles, muchas veces estamos como tentados a abandonar. Si perseveramos, somos del Señor. Si perseveramos, el Espíritu de Dios está en nosotros, que justamente nos da entendimiento de las cosas y fortalece nuestras fuerzas para perseverar en aquello que es correcto y genuino. Esto es Cristo Jesús, por el cual dice asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Es importante mantenerse en el Evangelio, porque si simplemente un día decidimos no continuar firmes, establecidos en esta palabra, en plena confianza de Cristo Jesús, sencillamente nuestra fe, que fue temporal, dice, es vacía. Y quizás en muchas congregaciones hay personas que aparentan ser cristianos, ¿verdad?, pero que aún no han consagrado sus vidas a Cristo. Son solo simpatizantes del Evangelio, pero aún no se han unido a Cristo. No han confiado plenamente en Cristo para su salvación. En sus mentes están convencidos que el Evangelio es genuino, es palabra de Dios, pero su voluntad aún está muy débil. No han tomado la decisión firme de que pase lo que pase, ellos sencillamente estarán con Cristo. Y al parecer en esta iglesia de Corinto habían varios simpatizantes del Evangelio, pero que aún no se habían unido a él. Sencillamente estaban haciendo las cosas de un modo desordenado. No priorizaban las cosas del Señor sobre las cosas mundanas. Había bastante desorden, había pecado dentro de la iglesia. Imagínense, dentro de la iglesia estaba un individuo, al parecer un hombre más o menos joven, que tenía como pareja a la madrastra. No, esto era absolutamente inaceptable y el apóstol va a corregir justamente en el contenido de esta epístola. Pero dice más adelante entonces, verso 3, porque primeramente dice, os he enseñado lo que asimismo recibí. El apóstol Pablo fue instruido con el Evangelio en persona. Varios discípulos en el momento de su conversión le ayudaron a entender el Evangelio de Jesucristo, pero también él mismo recibió esa revelación y analizando el contenido del Antiguo Testamento, también él encontraba esta preciosísima verdad fundamental de la fe en Cristo Jesús, que Cristo murió por nuestros pecados. Esa muerte no fue un accidente, no fue un acto solamente injusto, accidental de las autoridades israelitas, de los romanos, sino que fue específicamente, viendo todo esto con los ojos del Dios de la Biblia, fue un sacrificio por los pecados de su pueblo y por los pecados del mundo. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y Cristo cumplió esas Escrituras formuladas desde la antigüedad. Y que dice, fue sepultado. Ya les mencioné de que habían dos oficiales encargados de certificar de si un crucificado había efectivamente fallecido o no. Nuestro Señor pasó por ese escrutinio. Ellos confirmaron, dieron el certificado de defunción. Cristo estaba efectivamente muerto y por eso mismo se autorizó a sepultarlo. Y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pero dice, y que apareció a Cefas en su
momento de gloria, el Señor se apareció a Cefas. Su cuerpo ciertamente había sufrido cierta modificación, porque el cuerpo de Cristo resucitó como un cuerpo glorificado. No fue un cuerpo ya semejante al cuerpo con el que fue sepultado, todo magullado, todo rasgado, sino que Él, al parecer, mostró una apariencia rejuvenecida, una apariencia que en el inicio los discípulos, algunas personas a las que Él se presentó y reveló, no le pudieron reconocer en el primer momento. ¿No? Y se apareció a Cefas, esto es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, dice, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen o ya fallecieron. Pero meditemos brevemente en lo que realmente dice el versículo 5. Las Escrituras nos muestran de que cuando los 12 y algunos discípulos más vieron a Cristo crucificado, ellos se decepcionaron. Mucho más cuando efectivamente se certificó que había muerto. No, se decepcionaron. Ellos lo habían dado todo por este Cristo, que supuestamente, humanamente, quizás pensaron era el Mesías de Dios, pero lo estaban observando allí como derrotado, como sin fuerzas, como débil, ¿verdad? Sin capacidades, sin atributos. Y le veían morir como quizás habían visto morir a muchos otros en aquellas cruces de los romanos. No, pero algo ocurrió sobrenatural que despertó en ellos realmente un entusiasmo invencible, ¿verdad? Ellos estaban tristes en aquel aposento, ¿verdad? En aquella casa estaban tristes, estaban como derrotados, sin fuerzas, pero Cristo se apareció a Cefas y después a los 12. Y este testimonio empezaba a circular entre los discípulos, ¿verdad? Cristo está vivo. Y eso fue justamente lo que prendió un fuego poderosísimo dentro de ellos para salir en toda dirección y testificar que efectivamente Cristo estaba vivo. Imaginémonos a cualquiera de estos apóstoles pensando en sus mentes. En un primer momento decepcionados, pues Cristo murió. Y toda nuestra esperanza depositada en Él también se desvanece. Todos esos mensajes que Él nos dio, esos milagros que mostró, todo ello como que se desvanece por igual. Pero en un momento, pues saben o ven a Cristo en persona, ven, y entonces en sus mentes surge probablemente este pensamiento, puesto que Él resucita, entonces su palabra es absolutamente la verdad. Sus promesas son absolutamente genuinas. Él es el Hijo de Dios. Y Él es el sacrificio por nuestros pecados. Efectivamente podemos vivir ahora en plena certidumbre de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Además, cuando Él ascienda a los cielos, Él va a volver por segunda vez a juzgar al mundo, pero también a recoger a su iglesia. Todo ello circuló probablemente en las mentes de estos apóstoles y de estos testigos, de tal manera que salieron en toda dirección dando testimonio de esta resurrección. Habíamos dicho al inicio, ¿verdad? Y con esto vamos a cerrar, de que pues Satanás ha motivado a muchos individuos en la sociedad, quienes han formulado argumentos en contra de muchas doctrinas de la palabra de Dios, específicamente en cuanto a la resurrección. Y muchos dicen, todo este asunto de la resurrección es solamente un invento de los cristianos. Pero pensemos bien y observemos los hechos. Estos testigos de la resurrección de Cristo luego estuvieron en altísimo riesgo de perder sus vidas.
a causa de este testimonio acerca de Cristo, este Cristo resucitado. Ellos estaban predicando y muchas autoridades, muchas gentes estaban constantemente amenazándolos a ellos. Ellos querían realmente no escuchar ese mensaje, los propios judíos y en fin. Y estos estaban dando testimonio de que Cristo había resucitado, ¿verdad? Y pues ellos estaban sencillamente arriesgando sus vidas y nadie arriesga su vida por una gran mentira. Cuando las amenazas se intensifican, personas que quizás han sido partícipes de un complot y han establecido una mentira como verdad para quizás perjudicar a una institución, perjudicar a una persona, ¿verdad? Cuando hay amenazas de cárcel, cuando hay amenazas de sentencias aún mucho más graves, alguno de este grupo probablemente se quiebre, se debilite y diga a las autoridades, un momento, esto se está poniendo muy, muy difícil. Yo no quiero ir a la cárcel, yo no quiero pasar tiempo allí, no quiero sufrir ninguna consecuencia de todo esto. Sencillamente voy a declarar la verdad. Todo esto es una gran mentira, esto es un gran invento que hemos establecido para dañar a tal o cual persona, institución o en fin. En el caso de los apóstoles, en el caso de estos testigos, más de 500, dice, en una ocasión Cristo se presentó a más de 500 a la vez, a Jacobo, al medio hermano de Cristo, y en fin, a tantas personas, ninguno de ellos, la tradición histórica es absolutamente específico, ninguno de ellos se retractó. Ninguno de ellos, al ver las amenazas de las autoridades, y varios de estos murieron a consecuencia de ese testimonio de la resurrección de Cristo, ninguno de ellos dijo, un momento, aquí la situación se está poniendo muy, muy grave, muy riesgosa. Yo no quiero morir, yo no quiero que mi familia sufra las consecuencias de este complot, de esta gran mentira. Por favor, perdónenme, absuélvanme, quiero volver a mi vida normal. Ninguno de estos declaró en este sentido, lo cual confirma que el testimonio acerca de que vieron al Cristo resucitado es absolutamente genuino. Ahora, quiero invitarles, hermanos, a que hagamos una meditación final. Especulemos en dos aspectos que son importantes. Especulemos que Cristo efectivamente no resucitó. Esto implica de que Él no es el Hijo de Dios, ya mencionamos este aspecto, ¿verdad? Él no es el Salvador del mundo. Su muerte sencillamente fue accidental. Él no puede perdonar pecados, Él no puede darnos la promesa de la vida eterna. Él no puede hacer absolutamente nada. Quizás sus huesos están en algún lugar aún hasta ahora, muy probable no. No hay implicancias, puedo seguir viviendo tal cual estoy viviendo este mismo día. Quizás mi condición actual es de que estoy viviendo solamente impulsado por mis impulsos humanos, pecaminosos ciertamente, completamente en rebeldía a Dios. Y esto es porque quizás hemos visto en las movies de que Cristo efectivamente resucita, pero no tengo convicción al respecto. No tengo una manera de saber si esto ocurrió o no. Y puedo vivir, y puedo seguir viviendo a mi modo. Pero vamos a especular del otro aspecto. ¿Qué si Cristo efectivamente resucitó? Esto confirmaría primeramente su identidad como Hijo de Dios. Esto confirmaría de que Él es el Salvador del mundo, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Él vino con ese fin de ofrecer su vida en aquella cruz del Calvario en representación del pecador.
Podemos apropiarnos de esta bendición de Cristo ahora mismo, volviéndonos a Él, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Si Él resucitó, entonces su palabra es absolutamente verídica, genuina, es la verdad absoluta. Y en ella nos ofrece justamente esta salvación que todo ser humano necesita. Él ha anunciado que en el futuro Él vendrá por segunda vez. Es decir, según nosotros tengamos convicción de que si resucitó o no resucitó, esto implica nuestro presente. Esto establece algo para nosotros. Si no resucitó, pues puedo vivir a mi modo, pero si resucitó, es tiempo, en verdad, de buscarle. Es tiempo de unirme a Él. Es tiempo de confiar en Él. Es tiempo. Y pues en verdad, este día es un día de celebración, es un día especial. Este es un día de la victoria de Dios sobre Satanás, sobre el mundo que siempre es rebelde a la voluntad de Dios, es sobre la muerte, sobre la condenación específicamente hablando, del ser humano al infierno. Cristo nos ofrece salvación. Él está vivo, Él está, como dice la palabra de Dios, sentado a la diestra del Padre, esperando el momento de su retorno. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en este día tan hermoso, tan especial, de celebración de la victoria tuya, de la victoria de Cristo. Y Padre, sí, como Él mismo nos advirtió, en este mundo tendríamos aflicciones, pero porque estamos unidos a Cristo, podemos también, en verdad, ser partícipes de su victoria. Él dijo eso justamente. En el mundo tendréis aflicción, pero recuerden, Él les dijo, yo he vencido al mundo. Con su muerte en aquella cruz del Calvario, Él derrotó, Señor, todo aquello que Padre, levantaba en esa comunión que tú mismo habías establecido al principio entre tú y tu creación, entre tú y nosotros. Tú derribaste, Señor, ese obstáculo. Las consecuencias del pecado, Señor, han sido y son y serán desastrosas, devastadoras. El pecado nos separa de tu presencia. Y Padre, pero Cristo Jesús ha muerto por nuestro pecado. Cuando Él justamente expiraba, Él dijo justamente de que todo había sido consumado. El pago había sido realizado. De tal manera que en Él ahora somos declarados como justos. Ahora en Él, estando en Él, Padre, y por ese sacrificio que tú justamente estableciste en favor nuestro, Padre, ahora hemos sido reconciliados contigo. Ahora la paz entre tú y yo ha sido establecida y tus promesas, Señor, también recaen sobre nuestro ser. Ahora somos tan favorecidos que somos declarados hijos tuyos. Que la promesa de la vida eterna también, Señor, es nuestra. Ahora somos declarados herederos de tu reino. Nos has bendecido, Señor, en tal manera. Este día, Señor, es un día de alegría y regocijo. Es un día, Señor, que justamente nos permite ver el futuro con confianza. Que pase lo que pase en esta vida, Señor, ya tú nos has rescatado. Ahora somos parte de tu rebaño, somos parte de tu pueblo y tu familia, Señor. Gracias a lo que tú mismo has realizado en Cristo Jesús. Y esto mediante un sacrificio en aquella cruz del Calvario. El único modo, Padre, que podemos ser perdonados es aceptar ese sacrificio expiatorio de Cristo Jesús.
realizado hace más de 2000 años. Gracias te doy, Padre. Te ruego por mis hermanos de Pan de Vida y por otras personas también muy amados nuestros en Perú, en México, aquí mismo en Estados Unidos, que también se unen a nuestro canal. Realmente, Dios, te pido, Padre, que los bendigas a todos abundantemente. Y sobre todo en este tiempo, Señor, de emergencia, este tiempo de pandemia, Señor, protégenos y guárdanos de todo peligro, de todo mal. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.